Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Que el Señor me los bendiga en esta bendita mañana. Queridos amigos, hoy lunes 26 de agosto estamos en la lección número 9 y el título para el día de hoy es Un árbol maldito y un templo purificado. Queridos amigos, ahí en Marcos 11:12 al 26 tenemos unas lecciones que aprender. Vemos ahí, queridos amigos, ahí nos habla acerca de cómo Jesús encuentra a su pueblo, ¿sí? Vemos que Jesús, mientras venía de Betania, encuentra ahí, ve a lo lejos una higuera frondosa, se dirigió a ella para encontrar tal vez algún fruto temprano. Esta acción no habría sido considerada un hurto, puesto que según la legislación del Antiguo Testamento, uno podía comer del campo o del huerto de un vecino para satisfacer su apetito. Vemos, queridos amigos, que nuestro Señor Jesús se acerca a aquella higuera, ¿sí?, para encontrar algo de comer. Dice ahí que él, dice las Sagradas Escrituras, que sentía hambre, tuvo hambre nuestro Señor Jesús, y es por eso que se dirige a la higuera. Pero, queridos amigos, al llegar a esa higuera que estaba frondosa, que se veía que estaba quizás cargada de higos, ¿sí? Llega nuestro Señor Jesús y no encuentra nada. ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Maldice esa higuera, ¿sí? Pero, queridos amigos, esa maldición a la higuera lo hizo Jesús haciéndolo como una parábola para dar a entender a sus discípulos lo que tenían ellos que entender. Quizás sus discípulos se sorprendieron al ver que Jesús maldecía aquel árbol. Quizás quedaron sorprendidos, ¿sí? Habían asombrado quizás sus discípulos, quizás les pareció muy diferente a su proceder y sus obras. Con frecuencia le habían oído declarar que no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiese ser salvo por él. Quizás ellos no entendían en ese entonces. Pero, queridos amigos, vemos que el acto de Cristo al maldecir el árbol que con su propio poder había creado, se destaca como amonestación a todas las iglesias y todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objetivo agradarse a sí mismos. Obran solamente con frecuencia para sí mismos. Los que así viven para sí son como la higuera que tenía, apariencia, pero no llevaba fruto. Todos aquellos que viven así, queridos amigos, es como esa higuera. Ahora, queridos amigos, vemos la maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que despliega su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. ¿Sí? El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito, invistió al árbol con cualidades morales y lo hizo exponente a la verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por él.
y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos. Pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Así como este árbol estéril extendía sus ramas ostentosas de apariencia, exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas. ¿Sí? La región judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes, mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa su apariencia externa, pero carente de humildad y amor y benevolencia. Queridos amigos, un árbol del fruto tenía fruto, pero los árboles que no tenían hojas no despertaban expectativas, ni defraudaban esperanzas. ¿Sí? Estos árboles representan a los gentiles. Estaban tan desprovistos de piedad como los judíos, pero no profesaban servir a Dios. Cuando los judíos, ellos se hacían verse, se engrandecían, ¿sí? Porque ellos se daban a conocer que eran unos grandes religiosos, unos obedientes a lo que Dios decía. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, por eso Jesús hace este acto. Sus discípulos al comenzar no entendían, pero Jesús hace todo esto. Esa higuera simbolizaba al pueblo judío, porque profesaba ser un excelente cristiano, cuando en realidad hacían otras cosas. Vemos ahí lo que nos decía en el versículo 15 en adelante del mismo capítulo de Marcos. Dice: cuando llegan a Jerusalén, entrando en el templo, ¿qué es lo que encontró Jesús? Dice que dentro del templo estaban comprando, vendiendo, había cambistas, ¿sí? Vendían palomas, vendían muchas cosas. En pocas palabras, ellos lo habían vuelto como un mercado. Y entonces Jesús se enfureció al ver qué clase de personas habían dentro de su templo. Y es por eso que Jesús se airó y empezó a voltear las mesas de los cambistas, empezó a aventar las palomas, y las palomas se fueron, los empezó a sacar de sus jaulas, ¿sí? Y dijo Jesús: esta casa es llamada casa de oración, cuando ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Vemos qué clase de personas había, cuando supuestamente se decían ser los mejores cristianos. Es por eso que Jesús nos deja ese ejemplo, así como lo dejó a sus discípulos de esa higuera. Jesús había acudido a la higuera con hambre para hallar alimento. Así también Jesús había venido a Israel anhelante de hallar en él los frutos de justicia. Les había prodigado de sus dones a fin de que pudiesen llevar frutos para beneficiar al mundo. Pero ¿qué es lo que encuentra, queridos amigos? Jesús anhelaba ver en ellos abnegación y compasión, celo en servir a Dios y una profunda preocupación por la salvación de sus semejantes. Sí, si hubiesen guardado la ley de Dios, habrían hecho la misma obra abnegada que hacía Cristo. Queridos amigos, vemos este acto de Cristo al maldecir al árbol que con su propio poder había creado.
Se destaca como amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. ¿Sí? Pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Queridos amigos, debemos tener cuidado. ¿Sí? Dios, vemos que quiere lo mejor para nosotros. El propósito de Dios, el propósito de Dios que tenía para su pueblo, ¿sí? Era para ayudar a sus semejantes de toda manera posible. Pero el yo asume tan grandes proporciones que no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para sí son como la higuera que tenía mucha apariencia pero no lleva fruto. Queridos amigos, nuestro Señor Jesús nos deja en claro este mensaje, que nosotros debemos ser servidores para así poder demostrar, poder llevar fruto. Tengamos cuidado, queridos amigos, para que no seamos como la higuera que fue maldecida por no tener frutos. ¿Sí? Que el Señor bendiga su palabra, queridos amigos, y meditemos. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué estamos haciendo para Cristo? Este ha sido el mensaje de hoy, lunes 26 de agosto. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo, y que el Señor le bendiga a usted en grandemente. Oremos para finalizar. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre, en esta mañana, porque nos deja una gran lección. Ayúdanos, Padre, para que podamos presentar fruto. Ayúdanos, Señor mi Dios, para que el hecho de decirnos ser cristianos, ser adventistas del séptimo día, que no solo sea apariencia, sino que lo vivamos, que podamos compartir, podamos llevar a otros a los pies tuyos, podamos servirles, podamos apoyarle en sus necesidades como usted cuando vino aquí en la tierra lo hacía. Padre eterno, ten misericordia de nosotros, perdona nuestras faltas y ayúdanos para hacer su santa voluntad y no la nuestra. Lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús todo esto y lo agradecemos. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.